Como ustedes saben, Forópolis ha programado una serie de sesiones en línea con el objeto de poder discutir, platicar sobre los temas relacionados con la presencia de la pandemia como elemento de disrupción que hoy día prácticamente en todo el mundo nos está acogiendo, ¿no? Yo tengo el honor de presidir o moderar esta primera sesión en donde tenemos dos invitados, pues yo diría de lujo, toda vez que son profesionistas, investigadores de primer nivel, que ustedes seguramente los conocen tanto por sus productos académicos como por su presencia permanente en la vida profesional. Tengo el gusto de presentar al doctor Alfonso Iracheta, que es un investigador del Colegio de México y que en los últimos años ha sido pieza importante dentro de la producción de metodologías e ideas e innovaciones dentro de los procesos de planeación, sin descartar su gran aporte científico a los procesos de planeación urbana. Alfonso Iracheta, ustedes sabrán, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece al cuerpo académico del Colegio Mexiquense, y pues yo digo que es uno de los más importantes investigadores en el área urbana, es decano de los estudios de análisis físico-espacial y ha trabajado en diferentes campos teóricos, digamos, desde la parte de la renta del suelo, pasando por procesos de planeación, metodología, generación de indicadores urbanos, etc. Además, ha ocupado puestos importantes en la administración pública, pero yo haría énfasis en su papel como consejero dentro de ONU Habitat, sobre el reporte de las ciudades en el mundo. O sea, él está considerado como, digamos, miembro de este cuerpo de asesores. Dentro de sus publicaciones más importantes, pues se encuentra lo de la sustentabilidad en México, desde la mirada metropolitana. Alfonso es experto en estudios metropolitanos, coordina los libros como Suelo Urbano y Fuentes de Agua, ha tenido innumerables participaciones en capítulos como coautor o director de revistas indexadas, sobre todo en la parte de suelo y vivienda. Yo si ustedes quieren conocer más la vida y obra del doctor Alfonso Iracheta, pues si lo buscan y lo rastreamos por internet, seguramente van a encontrar toda su producción. Yo le voy a ceder la palabra en estos momentos. Antes me gustaría presentar al doctor Daniel Pérez Torres, que también nos va a acompañar. Rápidamente comento que Daniel es un joven investigador también de la parte de la planeación urbano-territorial. Él es diseñador de asentamientos humanos,
tiene varios posgrados en desarrollo urbano y sobre todo en la relación a su doctorado, que está referido a la construcción de políticas, análisis de políticas de planeación urbano-territorial en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Él es experto en planeación territorial y en los últimos años ha trabajado diversos proyectos relativos a el tren interurbano, ha participado en la identificación de usos del suelo del aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, ha participado en estudios relacionados con el nuevo aeropuerto, etcétera. Daniel tiene una amplia experiencia y ha dado clases en la UNAM, está dando clases en la UNAM, en posgrado y también en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana. Él también nos va a acompañar en la segunda parte y le voy a ceder la palabra al doctor Alfonso Iracheta en estos momentos para que nos haga su exposición. Muchas gracias, Rafa. Agradezco mucho a Forópolis, organización social que fundamos hace ya del orden de 8 años, que ha tenido el propósito de reunir el pensamiento, el trabajo académico, el trabajo profesional, el público, con relación a los temas del desarrollo urbano. Esta serie, como me lo ha explicado el presidente de Forópolis, ha sido diseñada con un enfoque latinoamericano, no solamente nacional, bajo el principio que hay una serie de relaciones y procesos que tienen alguna similitud, respetando las grandes diferencias que hay entre nuestros países, pero que nos dan una imagen de hacia dónde se están moviendo los procesos en este momento de la pandemia del COVID-19, pero más que hablar solamente de la pandemia, preguntarnos hacia dónde debemos movernos, particularmente después que este fenómeno pase. En este contexto, yo he preparado una presentación a la que le he denominado vuelta a la normalidad como pregunta y trato de responderme, creo que no. Creo que es una oportunidad de recuperar y regenerar nuestras ciudades porque hay una gran cantidad de procesos que hemos estado viviendo en los últimos años, yo diría ya en las últimas décadas, que han demostrado que no estamos haciendo la mejor ciudad para poder vivir y para poder repartir la riqueza, para poder ser más justos, para poder ser más sustentables y para poder ser más ordenados. Necesitamos una ciudad como proyecto, no como destino fatal. Y por eso creo que esta oportunidad, además, lamentablemente, de todos los problemas que nos está presentando, abre una puerta que debemos nosotros aprovechar. Si me permiten, voy a compartir entonces mi pantalla para que podamos dar seguimiento a esta presentación. Estoy compartiendo la pantalla. Espero que ustedes la puedan ver. ¿Se está viendo ya, Rafa? Sí, Alfonso, sí se está viendo ya. Muchas gracias. Voy a entonces hacer rápidamente esta presentación. Lo pongo en modo de presentación y continúo. Hay un contexto urbano que da sentido a muchos de los problemas que estamos viviendo. Lo que quiero decir es que no solamente estamos hablando de una pandemia como un fenómeno sanitario, como un fenómeno de salud pública, sino que es una pandemia, como explicaré un poquito más adelante, que se asocia mucho a todos los defectos, problemas y limitaciones que tiene la urbanización en América Latina. Parto de algunos datos muy rápido para concentrarme más en algunas reflexiones que me parece que son las más interesantes para nuestro público. América Latina es la región más desigual del mundo
y al mismo tiempo es una de las más, si no es que la más urbanizada del planeta, dependiendo cómo se mida, pero es, podríamos decir con cierta certeza, que es la más urbanizada del planeta. El problema no es solamente que sea una sociedad ya eminentemente urbana, sino que las grandes preguntas que empiezan a surgir al momento que los gobiernos empiezan a tomar decisiones para controlar el problema de esta enfermedad, de esta pandemia, es una serie de exigencias a nivel social para dar respuesta a la reducción del contagio y, como se ha denominado, el aplanamiento de la curva de contagio. Pero una primera pregunta, y lo podemos ver en estas láminas que uno se hace, ¿es posible que todos los días constantemente puedan lavarse las manos bajo las condiciones de desigualdad en el acceso a los servicios públicos, particularmente en este caso al agua potable? Hay una cantidad de rostros nuevos, entendiendo por nuevos las últimas 5 décadas que transformaron a partir de los procesos de globalización buena parte de la urbanización en América Latina. Pueden ustedes ver aquí algunos datos que me parece que son fundamentales porque se asocian a esta desigualdad con la que he iniciado. Estamos hablando de un fenómeno donde hay una cantidad inmensa de población que vive en condiciones muy difíciles, en condiciones de desigualdad, de pobreza, de falta de acceso a los servicios básicos a los que tiene derecho como ciudadanos. Destacan, sin duda, los jóvenes que no tienen oportunidad de trabajar, que no tienen oportunidad de estudiar y con el predominio de la mujer como responsable de asumir el cuidado en el hogar particularmente. Destaca el aumento de jefas de hogar, no de familias tradicionales integradas. Ha crecido mucho el número de adultos mayores y va a seguir creciendo porque la normalidad demográfica de nuestra región ha alcanzado ya prácticamente a todos los países, con excepción de algunos de Centroamérica y del norte de Sudamérica. Esto nos hace pensar entonces que el envejecimiento poblacional está acelerándose. El tema de la migración es un fenómeno que ya tiene más de 20 o 30 años de haberse acelerado. Por eso la OSD lo ha denominado el siglo de las migraciones, así como el siglo de las metrópolis. Dos fenómenos que están ocurriendo en prácticamente todo el mundo, pero que en América Latina y particularmente en México ha tenido un significado muy especial por el crecimiento de la migración regional que proviene de Centroamérica, de algunos países de Sudamérica y particularmente de México hacia los Estados Unidos. Pero las crisis constantes que tenemos en nuestros países hacen que este fenómeno crezca. La población indígena, la población afrodescendiente, igualmente es una población muy, muy grande que alcanza cerca de 85, 90 millones en América Latina, con datos 2015, ahora seguramente estaremos acercándonos a los 100 millones de habitantes que viven en condiciones muy difíciles en las ciudades. Por lo tanto, cualquier fenómeno, cualquier amenaza que tenga que ver o que afecte al desarrollo urbano, esta población es la más vulnerable y por lo tanto la más afectada. Estas fotografías para los mexicanos son muy conocidas. El arquitecto Taboada las hizo públicas desde hace 8 años y las hemos utilizado cuantas veces es posible porque reflejan una realidad muy dolorosa desde mi perspectiva. Es una realidad dolorosa la incapacidad que hemos tenido en América Latina para generar vivienda adecuada. Podemos hablar de un esfuerzo gigantesco, como pocas veces en la historia, de producción de vivienda social en la región, particularmente en México y en Brasil. México ha producido de 2000 a 2017, si decimos a 2019, del orden de 11 millones de viviendas sociales. El problema es que buena parte de estas viviendas son como las que mostramos en estas fotografías. Y esto no resuelve, más bien atenta contra la calidad de vida, contra el ambiente y por lo tanto es caldo de cultivo para cualquier tipo de amenaza como la que estamos viviendo en este momento. Millones de estas viviendas están alejadas de las ciudades, por lo tanto no tienen acceso
los habitantes a los servicios que el resto de la población que vive en el área consolidada sí tiene. No tiene el acceso al empleo de manera cercana, la educación, la salud, el entretenimiento, y esto genera movilidad. Y esta movilidad genera no solamente más contaminación del ambiente, genera muchos más costos. No solamente costos para el usuario, que ya en el caso por lo menos mexicano, pero a nivel latinoamericano se acerca mucho, alcanza más del 15% del ingreso de cada uno de los miembros de la familia que tiene ingreso padre-madre en la mayoría de los casos. Por lo tanto, 30% del ingreso familiar se dedica solamente a la movilidad, para ir todos los días de la casa al trabajo, a la escuela o a cumplir cualquier otra función urbana. Y tampoco hemos hecho vivienda adecuada en el sentido de los más pobres, porque la vivienda social es la que le resuelve por lo menos el tema de tener un techo donde habitar a las familias que cotizan en fondos de vivienda, que tienen un respaldo en su empleo por la certeza del empleo, porque pagan un derecho, un impuesto relativo a este beneficio social. Pero esto apenas representa del orden del 30% de la población. ¿Qué pasa con aproximadamente el 50% de la población urbana en América Latina, dependiendo de los países, que no tiene acceso al suelo, no tiene acceso a la vivienda? Porque son informales, porque son muy pobres, porque el ingreso que tienen no da para una vivienda construida como las que acabamos de ver en estas láminas. El tema entonces es que la pregunta, siguiendo el tema de la pandemia y lo que los gobiernos han establecido, es si es posible para todos que nos quedemos en casa. A esto le podemos llamar casa, en algunos casos sí, pero en muchos lamentablemente no. Y aquellos que viven fuera de toda lógica habitacional en colonias y asentamientos populares y precarios, simplemente prácticamente no tienen oportunidad. La frase que acabo de escucharle a nuestro querido amigo a Eduardo López Moreno de ONU Habitat, que en su página como fotógrafo profesional presenta una cantidad inmensa de fotografías muy dolorosas, artísticamente hermosas, pero en las que nos pregunta, y es el título de la serie fotográfica, para quedarse en casa hay que tener una. Otro gran tema es el de la movilidad. Este tema ha impactado terriblemente a todos los países y particularmente las grandes ciudades de América Latina. En esta gráfica muestro las tasas de crecimiento de los países y de las metrópolis, el número de vehículos. Y ustedes pueden observar cómo el caso mexicano anda del orden de 8% a nivel ciudad y casi 7% a nivel país, anualmente el crecimiento del parque vehicular. Esto ha llevado a una paradoja tremenda, porque esto ha ocurrido desde hace por lo menos 20 años. Primero, la población de estas zonas metropolitanas y en general la población urbana crece más o menos al 1.4% anual en promedio. El área urbanizada creció a casi 2,5% anual, es decir, casi prácticamente lo duplica. Pero el parque automotor está creciendo a casi el 8%. Es decir, estamos hablando de que cada día tenemos más coches y depende cómo se mida, porque en esto tampoco hay certeza de los datos, pero se habla de entre 6 y 10 millones de vehículos, incluyendo motocicletas, en el Valle de México, también dependiendo qué municipios del Estado de México y del Estado de Hidalgo se consideren como zona metropolitana, pero la magnitud de este fenómeno es absolutamente extraordinario y se ha convertido en un tema de alta política. Y es alta política porque llega un momento en que las ciudades y los corredores principales están prácticamente detenidos, congestionados, y cuando uno revisa el discurso y revisa la realidad del discurso que se mide a través de la obra, a través de la inversión pública y privada,
descubre que el impulso sigue siendo al automóvil en prácticamente todos los países y muy poco esfuerzo de transporte público, de apoyo a la bicicleta o sobre todo de apoyo al peatón, salvo los casos que constantemente comentamos en América Latina, el caso de Curitiba, ya muy histórico, o el caso, el esfuerzo que hacen en Bogotá, ahora el esfuerzo que está haciendo en la Ciudad de México, entre otras ciudades en Quito, pero que finalmente no tienen el impacto que estamos esperando que tenga. Y esto tiene que ver con un factor central en el problema de la urbanización en América Latina, que es la desvinculación de las políticas. La política urbana no está articulada con la política del transporte. Desde esta perspectiva muy limitada de algunos de los retos, me pregunto cuáles son las causas de ellos y cuáles son las consecuencias. Yo encuentro cuando menos tres causas que mueven a la reflexión. La primera, me parece que hay desde aproximadamente 30 años atrás, casi ya 40 años, una cesión de parte de buena parte de los gobiernos a los mercados denominados tradicionalmente urbanos, el financiero, el constructor, el inmobiliario, de las grandes decisiones urbanas que se refieren a la localización por una parte y al aprovechamiento de las plusvalías o de los incrementos de valor que tiene la tierra urbana como producto de la obra pública y como producto de las construcciones privadas, sociales y ciudadanas en general. Estos factores han vuelto determinante el proceso que mencioné anteriormente, la expansión ilimitada de las ciudades, la localización de la vivienda social en cualquier lugar alejada y por lo tanto ampliando sucesivamente la frontera de la urbanización en prácticamente todas las ciudades con esta causa que se origina en un estado que se aleja y un mercado que prácticamente toma las grandes decisiones en este sentido. La segunda gran causa explicativa, a mi juicio, es la histórica tendencia, salvo en algunos países, pero muy limitada, la capacidad de los gobiernos locales para hacer planeación urbana y la consecuencia que ha tenido la pérdida del Estado de Derecho en América Latina por la incursión del crimen organizado y el no organizado en la corrupción. ¿Por qué? Porque la fuente más importante para lavar dinero, para mover dinero que no es legal, es el inmobiliario. Es una de las fuentes más importantes. Construir torres aquí, plazas por allá, cualquier tipo de negociación permite con cierta facilidad mover los dineros. ¿Qué tiene que ver esto entonces con el proceso de urbanización? Tiene que ver con el desorden y la pérdida de Estado de Derecho en muchas de las ciudades de América Latina, lo cual se asocia a gobiernos locales pobres en prácticamente todos los sentidos. El tercer elemento explicativo, ya lo referíamos, es la explosión de la comunicación, sean las telecomunicaciones o los transportes, genera un fenómeno que podemos denominar la ubicuidad de los usos del suelo. Quiere decir que cualquier función urbana, como esta que en este momento estamos llevando a la práctica, puede ocurrir desde cualquier lugar. Quien está hablando o quienes están escuchando pueden estar ubicados en este momento en cualquier lugar del mundo y por lo tanto no necesitamos estar reunidos en un lugar específico en la ciudad, en un auditorio para poder conversar. Este impacto a nivel urbano es tremendo, porque entonces cualquier empresa, cualquier organización social, cualquier función urbana se puede ubicar en cualquier lugar y a través de las telecomunicaciones y de las facilidades de los transportes llevar a cabo su actividad. Esto habla de una ciudad cada día más dispersa y si no la organizamos, con consecuencias cada día más adversas para el ambiente y para la economía de buena parte de los ciudadanos. Las consecuencias entonces es esta ciudad desordenada, esta especulación ilimitada, la caída sistemática de las densidades. Si ustedes revisan los documentos de la OSD, de la CEPAL, de ONU Habitat, entre otros, van a observar que prácticamente todas, y me atrevo a decir sin duda todas, las ciudades en América Latina han ido perdiendo densidad, es decir, han ido creciendo mucho más rápido en expansión ocupando suelo que en densidad. Y la consecuencia pues son los costos que ya he mencionado.
Un fenómeno que tampoco ha sido resuelto y que no tiene mucha salida todavía ni en las legislaciones ni en la planeación es este fenómeno de conurbación que ha generado que una cantidad muy importante de ciudades en la región y particularmente en países como México estén conurbados entre las jurisdicciones político-administrativas que tienen la responsabilidad de gobernarlos, es decir, desde provincias hasta departamentos, municipios, entre otras denominaciones. En un estudio reciente que realizamos para el gobierno mexicano, mostramos cómo de 450 municipios analizados en México, el 73% su área urbana estaba conurbada con otro municipio. El resultado es que este proceso no tiene todavía una política nacional clara, no hay los incentivos claros y mucho menos la conciencia y capacidad a nivel municipal para resolverlo. Por lo tanto, cada municipio resuelve lo que le parece conveniente de fronteras hacia adentro y se olvida del vecino, no importa que yo lo esté impactando porque le tiro la basura o porque hago obras que van a tener que darle continuidad en otro municipio sin consultarlo y viceversa. Del lado de aquellos hacia mi municipio ocurre lo mismo. El resultado son estos fenómenos de desigualdad, de expansión indiscriminada, etcétera, etcétera. Finalmente, otra consecuencia que me parece central es la segregación, pero no es la segregación voluntaria de quien tiene dinero y se puede ir al bosque cercano a la ciudad o a la zona más bonita para vivir y moverse en automóvil. No, me estoy refiriendo a la segregación obligada de aquellos que por la vía de los precios de la tierra, de la urbanización, simplemente no pueden vivir en la ciudad, no pueden pagarla con el ingreso que tienen. Y se van a vivir a donde es barato. El problema es que donde es barato son localizaciones lejanas, son situaciones de incertidumbre en la propiedad y esa ausencia de buena parte de los servicios y equipamientos. ¿Qué tiene que ver entonces todo esto con la pandemia? Hay diversas dimensiones de análisis previas a las estrictamente urbanas que quisiera poner a su consideración. En este esquema, que ha sido desarrollado por uno de los mejores investigadores que tiene la Fundación Friedrich Ebert en su proyecto de transformación social y ecológica para América Latina, que es Álvaro Calix, yo le tomé prestado estos conceptos, me parece que resuelven claramente lo que quisiéramos entender como pospandemia, es decir, cómo enfrentar esta crisis, pero particularmente después de que ocurra, para ir transformando una sociedad que ha generado y que ha agudizado esta y todas las amenazas que van a venir en el futuro asociadas al cambio climático y a otras pandemias. En este esquema hay varios planteamientos que vale la pena tener claros. Número uno, tenemos que pensar en cuál es el futuro de la globalización. Tenemos que tener capacidad para adaptar los sistemas productivos a nuevas condiciones. Tenemos que hacer una gestión territorial que hasta ahora ha estado en muchos sentidos ausente, que se habla mucho de ella, pero como estoy mostrando en las láminas anteriores, sus impactos son en general negativos y no tenemos la ciudad que quisiéramos para vivir. Tenemos que repensar el Estado. El Estado que tenemos ahora no responde a estas amenazas, como tampoco ha respondido a condiciones de lo que podemos denominar normalidad de la vida en general y de la vida urbana. Y un tema fundamental, cómo nos preparamos para nuevas pandemias y para nuevas amenazas. El argumento que está detrás de esta reflexión es que esta emergencia no es apenas sino la punta del iceberg de la crisis sistémica que a nivel global estamos enfrentando. De hecho, esta globalización de los mercados, de la política, de las telecomunicaciones, de la ciencia, de la tecnología, lo que ha hecho en los últimos 30 años es acrecentar los riesgos y hoy entonces en América Latina, con los países con menores capacidades de respuesta, estamos enfrentando lo que llamamos una convergencia múltiple de emergencias, no es solamente la sanitaria, sino ahora la económica, la ambiental, la social, la emergencia de los cuidados, de las solidaridades que se van perdiendo y que en muchos lugares se está intentando ganar. El frenazo, como se anota en esta lámina, a nivel económico y la relación que hemos tenido con la naturaleza, esto está planteando una situación muy paradójica.
conforme estamos encerrados ahora, enjaulados los seres humanos, la naturaleza respira. Y este respiro de la naturaleza está puesto en peligro una vez que se regrese a la normalidad anterior que muchos de nosotros no quisiéramos. Simplemente porque estamos enfrentando este cóctel peligroso que aparece en la lámina desde las dificultades de orden monetario, la falta de financiamiento para la salud, la cuarentena que va a seguir ampliándose en tiempo en muchos países y en muchas ciudades, y la consecuencia en falta de ingresos, de empleo, la pérdida de espacios educativos, de salud, de entretenimiento, etcétera, la crisis, la violencia intrafamiliar por el exceso de presión, sobre todo a las mujeres, para los cuidados y la atención de los hogares. Todo esto nos muestra una estructura productiva limitada y en todo este contexto la ciudad no está preparada para poder enfrentar lo que la situación de salud nos está enfrentando. Y me hago entonces estas preguntas que pudieran servir para el debate a lo largo de todo este ciclo de conferencias. ¿Qué iniciativas son prioritarias para aumentar la resiliencia de las ciudades frente ya no a esta pandemia solamente, a lo que viene? Tenemos que tener claro que esta pandemia se va a repetir en muchas otras formas y que las amenazas ya conocidas de cambio climático, entre otras, van a estar presentes. ¿Cuáles son las posturas alternativas y viables para una ciudad para que sea más equitativa, más productiva, sustentable, resiliente, sobre todo frente a aquellos actores sociales que defienden el statu quo? Muchos gobernantes, muchos empresarios están esperando ansiosamente regresar al antes, a lo que teníamos antes. Pero ese antes en muchos sentidos no es correcto, por lo que ya hemos mencionado de desigualdad, de desorden, de insustentabilidad. ¿Cómo enfrentar estos fenómenos? ¿Qué riesgos y oportunidades tenemos para un cambio urbano hacia una sociedad diferente, hacia un proyecto de ciudad que compartamos entre todos? ¿Cómo generar una gobernanza de base territorial que sea el estímulo para los cambios? ¿Por qué una gobernanza de base territorial? Porque estamos hablando de la cooperación, colaboración, actuación conjunta, corresponsable de los actores sociales con sus gobiernos para hacer los cambios que estamos requiriendo. En este contexto me parece que hay que rescatar al Estado, hay que rescatar lo público que hemos ido perdiendo a favor de lo privado y a favor de lo individual a lo largo de los años. Necesitamos al Estado porque requiere, desde muchas perspectivas, requiere recuperar los sistemas de salud, los programas de protección, generar estímulos para la actividad productiva. Debemos preguntarnos a quién debe rescatar el gobierno en cada uno de nuestros países cuando la situación está en la condición de gravedad para muchísimos ciudadanos, sobre todo los de más bajo ingreso. A las grandes empresas, a las microempresas, a los ciudadanos que no tienen nada porque son viejos, porque tienen discapacidad, porque no tienen acceso al empleo, a la educación. Esto tiene que tener mayor claridad a la que en este momento estamos observando. ¿Qué papel debe cumplir el Estado y qué cambios debemos promover, luchar por ellos para una sociedad más equitativa y mucho más sustentable? ¿Qué tipo de planificación urbana local debemos tener? Esta discusión la estamos teniendo en este momento en México y yo solamente quiero poner por delante que planificar no es hacer planos. Planificar es tener una gestión, una negociación persistente entre los actores sociales y el gobierno para determinar dónde sí debemos urbanizar, dónde no debemos urbanizar, qué derechos tienen las comunidades para exigir que se cumpla con los requisitos que históricamente ellos han ido estableciendo y creando y el respeto a la naturaleza. ¿Qué otras opciones tenemos desde los recursos fiscales, financieros, para que podamos impactar de manera positiva lo que ya negativamente nos está dejando la crisis y nos ha dejado una urbanización desorganizada e insustentable? Y finalmente, cómo ampliar las capacidades locales frente a esta y otras emergencias. Para ir cerrando en las dos últimas láminas, yo quisiera plantear entonces algunos cambios apenas insinuados con relación a lo que estamos viviendo ahora y que deberían ocurrir en buena parte
en las ciudades. ¿Qué principios y qué prioridades podríamos plantear? Me parece que hay que hablar de una gestión de la matriz territorial que hemos estado discutiendo a lo largo de mucho tiempo en diferentes espacios y que se refiere a ubicar a la ciudad en el centro del desarrollo económico en un mundo que está prácticamente ya eminentemente urbanizado y que del orden de 7 a 9 pesos o dólares del Producto Interno Bruto de cada nación lo están generando las ciudades. Y sin embargo, la ciudad no es un sujeto de desarrollo con sus comunidades. Es un objeto al que se le atiende desde diferentes sectores. Reconocer que en este proceso hay otras economías que son posibles y no solamente la economía con mayúsculas de mercado, la única economía. Además del mercado, existe la economía social y solidaria, la economía del cuidado y otras, la colaborativa, que deben ser impulsadas para estas transformaciones. El tema del derecho a la ciudad ha sido muy discutido. En esta lámina pueden ustedes ver una serie de principios y propósitos que estaríamos planteando, que no es más que recuperar un derecho que ha sido firmado por muchos países, que en el Foro Social Mundial surgió y la Carta del Derecho a la Ciudad está presente en todas partes, igual que la vivienda adecuada, pero que no todos los países y todos los gobiernos locales y todas las empresas que impactan la urbanización la han dado seguimiento y la han considerado como un instrumento para la transformación urbana. Reconocer desde la ciudad el cambio climático, reconocerlo simplemente porque de 45 a 70%, de acuerdo con ONU Habitat y con el IPCC, de generación de gas de efecto invernadero, son atribuibles directa o indirectamente a la ciudad. Por lo tanto, si la ciudad se reordena en sus usos del suelo, si la ciudad transforma los procesos de movilidad, si la ciudad reduce el consumo de energía y transforma su energía sucia por energía más limpia, estaremos aportando seriamente a la solución, no tal vez, pero sí a la mitigación de manera muy responsable del cambio climático. Y esto se asocia necesariamente con la resiliencia desde todas las perspectivas a nivel urbano. Estoy cerrando ya, transitando Gracias. hacia una gobernanza territorial que ya mencionaba. Solamente 3 elementos me parecen fundamentales en esto. Hablar de gobernanza territorial, como mencioné, implica una participación corresponsable de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones que afectan a su ciudad, particularmente el papel de la mujer, que es la que ha asumido siempre una responsabilidad mayor, particularmente en los asentamientos más precarios. Recuperar la planificación, pero una planificación participativa, una planificación con visión de largo plazo, una participación de largo plazo que además integre todos los fenómenos que están en la ciudad, no solamente los usos del suelo, su economía, sus problemas sociales, su ambiente, sus relaciones culturales, etcétera. Y poniendo por delante 2 derechos. Hemos hablado mucho del derecho humano a la ciudad, pero no hemos hablado del derecho de la naturaleza. La naturaleza tiene derechos, debemos reconocerlos, y estos deben estar presentes en el modelo legal, administrativo y social de una planificación diferente a la que hemos desarrollado hasta ahora. Nuevas estructuras institucionales están propuestas y están operando en muchos lugares porque han demostrado que la administración pública tradicional, vertical, un tanto autoritaria de nuestros gobiernos ya dio de sí. No está capacitada para transformar una ciudad que requiere de una generación, por ejemplo, para cambiar la forma en que nos movemos, donde podamos confinar al automóvil y tener un modelo de movilidad a través del cual cuando nos tengamos que mover lo podamos hacer a pie, en bicicleta o en un buen transporte público y que en general no necesitemos movernos porque tenemos cercano todos los equipamientos y las funciones urbanas que requerimos. Esto va a requerir, si tomamos una decisión seria, va a requerir por lo menos 20, 25 años. El modelo gubernamental que tenemos simplemente no da para ello. Pero nuevas estructuras institucionales participativas con ciudadanos comprometidos de la mano con el gobierno, creo que es una posibilidad que debiéramos seguir explorando, como ya hay buenos casos en México, los hay en Colombia, los hay en Brasil y en otros países. Y finalmente,
respetar y aprovechar las nuevas agendas progresistas internacionales que hemos asumido, como la nueva agenda urbana, los ODS, entre otras, que son muy válidas, sobre todo para rescatar a los más pobres de las condiciones de precariedad que están viviendo desde hace muchos años. Y en esta última lámina lo que planteo es algunas acciones inmediatas, desde la movilidad, desde la economía, desde los servicios sociales y la vivienda, que son, digamos, la parte positiva de lo que anteriormente he mencionado como situación crítica que viven nuestras ciudades. Solamente destaco dos elementos: la movilidad, que ya mencioné, y el tema de la salud, la educación y el abasto. Todas nuestras ciudades debieran desde ya crear las condiciones a nivel comunitario para que haya garantías de prevención de la salud, de que los niños se puedan seguir educando sin el problema que estamos enfrentando ahora y que todos puedan acceder a los alimentos básicos para sobrevivir. Esto es lo que quería poner a su consideración. Dejo aquí mis datos para quien quiera entrar en contacto con un servidor y les agradezco que me hayan escuchado. Hasta pronto. Ok, muchas gracias, doctor Alfonso Iracheta. Muy amplia y propositiva su presentación en función de todo lo que ha estado sucediendo en términos de esta reflexión a nivel mundial de qué es lo que estamos hoy día esperando de esto. Si gustas de compartir tu pantalla a doctor Alfonso, y mientras lo haces, nada más para mencionar que a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas en Facebook de Forópolis AC, en donde se está observando esta presentación. Dejen sus preguntas, ahí estamos capturando todos los cuestionamientos, dudas y propuestas. También quisiéramos enviar un saludo a las personas que nos están viendo desde Perú, desde Madrid, de Tijuana, Veracruz y algunas otras partes del mundo. Tenemos una cobertura importante en estas ciudades por nuestros amigos que trabajan también como planificadores allá. Un saludo también a nuestros amigos de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, quienes nos apoyan con la propuesta de ponentes que inclusive estarán participando tanto en la tercera sesión como en la última, en especial el doctor Paul Avellaneda. También queremos decir que hay algunas solicitudes para poder incorporar algunas ideas de otros foros, déjenlas apuntadas dentro de las preguntas y nosotros como Forópolis estaremos con gusto participando y difundiendo las mismas. Voy a dejar al final las preguntas que nos están llegando y en principio voy a pedirle al doctor Daniel Pérez Torres nos haga su exposición y tendríamos también media hora para poder presentarla y al final dejaríamos la sesión de preguntas y respuestas para todo el público. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Gracias, Rafael. Gracias por la invitación. No voy a tomarme más tiempo, yo creo que unos 25 minutos me voy a tomar. Gracias por la invitación, repito. Y bueno, trataremos de hacer una conexión entre lo que acaba de exponer el doctor Iracheta. En primer lugar, creo que tenemos que tener muy claro nosotros de que estamos en una situación extraordinaria que requiere pues, de una reflexión de nuestra parte, de una reflexión de lo que está sucediendo y de lo que puede pasar en el futuro inmediato, mediato y más a largo plazo. Entonces, bueno, yo preparé una presentación que les voy a poner ahorita en la pantalla. Ahí me avisan si la pueden ver. ¿Sí se ve? Sí, sí se está viendo, Dani. Perfecto, muchas gracias. Vale.
Bueno, yo comienzo con los siguientes planteamientos que los pongo como supuestos iniciales de qué va a pasar después del tema de la pandemia del COVID-19. Primer tema para mí muy importante es, tiene que ver con que sabemos nosotros por lo que está sucediendo, por la tendencia que está sucediendo, que va a ser probable que haya mayor ocurrencia de pandemias en el corto plazo. ¿Por qué? Porque han aumentado las conexiones e interacciones globales, la gente se intercomunica más, viaja más, y también ha habido una mayor presión al medio ambiente. En el siglo XX tuvimos, digamos, de las más relevantes 6 pandemias, y ahorita en lo que va del siglo XXI, en esos primeros 20 años del siglo XXI, pues ya tenemos 5 pandemias. Entonces, cada vez están dando más seguido, cada vez están, y esto está, digamos, llevándonos a que tenemos pronto, que cuando pase esta pandemia, seguramente en pocos años vendrá otra distinta. Y entonces tenemos que prevenir estas situaciones. No podemos pensar solamente que este es un momento único, sino es algo que muy probablemente con diferentes características sucederá relativamente en un corto plazo. Segundo aspecto con el que quiero comenzar es que esta situación, si bien nosotros somos la mayoría de los que estamos en este momento urbanistas, planificadores, arquitectos interesados en estos temas, geógrafos, etcétera, no solamente estos problemas se tienen que resolver con políticas urbano-territoriales. Hay otro tipo de cambios que se requieren a nivel global. Se requieren cambios en diferentes ámbitos. Ahorita se está trabajando, por ejemplo, en el ámbito de crear una vacuna universal que se le llama, una que puede ser para la influenza. Más adelante, seguramente en el mediano plazo, se buscará una vacuna para los coronavirus, etcétera. Y digamos, estos avances son importantes porque podrán traer, digamos, ciertas soluciones en otros ámbitos. Igualmente, en el tema de los hábitos. Tenemos que cambiar hábitos. Ahorita, por ejemplo, la gente, la que puede, se lava más las manos. Ahí hay, digamos, distanciamiento social, pero hay temas de hábitos que se tienen que estar cambiando y que pueden ayudar a resolver estas situaciones de emergencia. Pero aunque no todas las respuestas sean urbano-territoriales, lo que sí es importante destacar es que lo urbano-territorial importa e importa mucho. Históricamente eso se ha visto. Tener políticas urbano-territoriales, digamos, mejores, más integrales y que se ejecuten, puede hacer la diferencia. Un cuarto punto es, si bien las plataformas digitales permitan a la gente mantener interacciones y comercio, que haya bancos, etcétera, estas plataformas o esta forma digital, este mundo digital, no es accesible a todas las personas. No todos pueden resolver sus problemas por esta vía. Y esto es igual que, como mencionaba el doctor anteriormente, con temas como la infraestructura, servicios e equipamientos básicos. Temas como tener agua, drenaje, que deberían ser básicos, que todo el mundo debería tener. No sucede así, mucha población no lo tiene, y entonces esto nos genera un contexto complejo. Y luego, relacionado también con eso, es la desigualdad que existe actualmente es lo que, digamos, que tiene que ver con la distribución de la propiedad y del capital, que era una enorme desigualdad de oportunidades en todos los ámbitos, y son efectos que han prevalecido durante mucho tiempo y que parece, lamentablemente, no solamente prevalecen, sino se están acentuando en estos momentos en el siglo XXI. Bueno, les decía yo, mi presentación busca ser un poco, digamos, del ámbito histórico, y lo que tenemos entonces es que, bueno, ¿qué pasa con políticas urbano-territoriales y pandemias primero en el siglo XIX? Pongo en el siglo XIX porque es cuando nace el urbanismo moderno, y cuando nace el urbanismo moderno, realmente es una respuesta a eventos sanitarios, eventos higiénicos, particularmente a una pandemia que hubo en la época. La ciudad industrial pues, nace por esta época, y es una ciudad muy contaminada, muy poco higiénica, con muchos problemas, que al principio no se vio como tal, pero cuando llega específicamente en 1831 en Inglaterra la epidemia del cólera, esto acelera la necesidad de llevar a cabo respuestas para disminuir esta situación, digamos, toda esta enfermedad y muerte que se producía en esos momentos. Y entonces llega en 1844 una primera legislación, que es la primera legislación moderna, urbanística, que se da para Londres, para la construcción y el uso de edificios en Londres y sus alrededores, y que, digamos, sería, de acuerdo a diferentes autores, la carta de nacimiento del urbanismo moderno, en respuesta directa a esas situaciones higiénicas, y que luego, digamos, se consolida en 1848 con una ley aplicable a todo el Reino Unido para promover la salud pública, que si bien no tiene la denominación de urbanismo, en 1851 sí vendrá en la ley de urbanismo francesa. Pues los temas, digamos, que están tratando estas legislaciones tienen que ver con la instalación de sistemas sanitarios,
especialmente agua, alcantarillado, y también temas que tienen que ver con vivienda en arriendo, vivienda subvencionada posteriormente, etcétera, y también con espacios públicos, etcétera. Son respuestas que se dan directamente para mejorar la salud de las personas, y ahí tenemos una articulación entre urbanismo y salud. Igual, otros, digamos, elementos que se fueron dando en el siglo XIX es ya, por ejemplo, el Plan Americano, que es un tipo de hospital que se da en 1871, donde se tienen pabellones ventilados, donde se ve de que los lugares donde los médicos están tratando a los enfermos requieren de ciertas condiciones higiénicas, que nos lleva a 1891 a la asepsia en los hospitales, a esta cuestión para operar de manera, digamos, con mayor limpieza. Y, no, me salto, pero importante, en 1880 es cuando se da la segunda generación de vacunas, donde digamos que entre Pasteur y Koch, donde se incluye, entre otras, la vacuna contra el cólera. Tuvieron que pasar 50 años para poder tener la vacuna contra el cólera, lo cual, digamos, esperamos en estos momentos de que no tenga que pasar tanto tiempo, pero pues sí, nos damos cuenta de que hay una serie, digamos, de condiciones, repito, que tiene que ver con otros temas, pero que el urbanismo aquí tiene un papel fundamental en toda esta época. Y esto viene en esta lámina. Primero tenemos que tener claro que la ciudad industrial del siglo XIX tiene que ver con un capitalismo temprano, que se caracteriza por los problemas higiénicos, como acabamos de mencionar, y por lo tanto, las respuestas urbanísticas que se dieron en el nacimiento de ese urbanismo primigenio tiene que ver con eso, con provisión de agua, con limpieza urbana, con pavimentación de caminos, con tener jardines públicos, alumbrado público, con ordenar las casas en arriendo para que tuvieran esta ventilación, calefacción, sanitarios. Y para esto, digamos, para toda esta transformación de las ciudades, se tuvo como elemento primordial la expropiación como un instrumento, como el instrumento jurídico, digamos, más importante para permitir que digamos, tuviera respuestas a la ciudad. Bueno, al problema de las ciudades. Igualmente estaba la expropiación y también un financiamiento muy importante que permitió en pocos años la transformación de las ciudades, sobre todo en este momento estamos hablando de ciudades europeas. Y aquí me quiero detener un momento porque el urbanismo entonces es clave para el capitalismo. El urbanismo es clave para la acumulación del capital, porque la transformación de las ciudades permite a estos países la transformación, la acumulación de capital. Nos referimos, por ejemplo, París, Londres, etcétera. Su transformación urbana que se da a partir de inicio de estas legislaciones y luego otras, pues permite esa acumulación y entonces el urbanismo solamente sirve para esa transformación de la sociedad, sino también para la creación de estados-nación y es parte fundamental de lo que le llamamos el proyecto de la modernidad. Es decir, este proyecto que dice que tiene que haber un estado, que es el que tiene que hacer la planeación, que tiene que utilizar la racionalidad como elemento principal y que aparte, digamos, el Estado tiene que, aparte de utilizar la racional, tiene que hacer, la racionalidad tiene que ser neutro, como decía, pero también es el antropocentrismo, el hombre en el centro de las decisiones. Y aquí también otro tema importante para mí del siglo XIX es que el urbanismo entonces en este momento se separa como una disciplina técnica orientada a lo físico, es decir, al principio los llamados socialistas utópicos hablaban de propuestas urbanísticas más integrales que incluían no solamente la parte física, sino la parte social, la parte política, la parte económica. Pero estas respuestas tomadas por las legislaciones urbanísticas en este momento, pues llevan al urbanismo hacia una disciplina orientada específicamente a lo técnico y a lo físico, lo cual va a tener repercusiones hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, aunque hay muchas visiones del urbanismo, se sigue pensando como una disciplina muy orientada a lo físico. Bueno, ¿qué pasa con políticas urbanas y pandemias en el siglo XX? Bueno, a principios del siglo XX se hacen los primeros hospitales que tienen pabellones separados, con unidades independientes, es decir, para diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de instalaciones o de espacios. Ese es un avance fundamental, digamos, en términos hospitalarios. Pero pocos años después, en el 1918, pues llega la influenza, llega la gripe, la llamada gripe española, que diezma a millones de personas en todo el mundo, es una gran pandemia, y digamos también tiene efectos digamos, en el urbanismo. Unos efectos que no son tan directos, pero que tienen que ver, digamos, y que es muy importante en esta exposición para mí, es la aparición ya ahora sí del zoning y de la noción de planeación, que particularmente sabemos nosotros que hay un caso paradigmático de Estados Unidos, donde la Suprema Corte de Justicia le dice a un ayuntamiento, porque fue demandado por una empresa, le dice a un ayuntamiento que sí, que los ayuntamientos
tienen la posibilidad de zonificar su territorio, de asignar usos del suelo, porque tienen el derecho constitucional de hacerlo para proteger la salud, la seguridad, la moral y el bienestar general de sus habitantes, y entre otras cosas que no se menciona por la Suprema Corte, pero que en Estados Unidos es muy relevante, la plusvalía. Entonces, digamos, este elemento de la planeación y la zonificación tiene, entre otros, objetivos sanitarios también. E igualmente, pocos años después, la Carta de Atenas, impulsada por diversos arquitectos y urbanistas, entre ellos Le Corbusier, pues habla de un funcionalismo, una separación de funciones, y también hace énfasis en el higienismo, en buscar esta parte sanitaria para resolver problemas urbanos. En México, en el mismo año, fue cuando se dio por primera vez la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal y Territorios de Baja California, que es la primera legislación que dice que tanto la zonificación como la planificación son de interés público y que son actividades que tiene que llevar a cabo el Estado, el gobierno, y que, digamos, dan nacimiento a esta actividad en nuestro país. Pasando los años, damos un brinco después de la Segunda Guerra Mundial, que hay una serie de cosas que también pasan, que por aquí tratamos no de ser tan amplios, sino en algunos temas que me parecen muy relevantes. Bueno, viene en el 76, Hábitat 1, donde el tema es la desigualdad, el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios básicos, y de ahí surge nuestra Ley General de Asentamientos Humanos. Luego de ahí surgen ya leyes locales en la materia que dan énfasis a la planeación, pero como decía el doctor Iracheta, se enfocan principalmente en planear, pensando que el fin último son los planes, pensando como que esa es, cuando lo que tenemos que entender es que los planes son un medio para transformar la realidad. Pasa el tiempo, ya tenemos en los 80s el informe Brundtland sobre sostenibilidad, ya se comienza a hablar de esta noción de sostenibilidad, sustentabilidad, de esta noción de cuidar los recursos para las futuras generaciones, la noción también a finales de los 80s, principios de los 90s de la gobernanza, de formas de gobierno que no solamente estén dirigidas por los funcionarios, sino por diversos actores. Y viene otra pandemia, que es la del VIH-Sida, que digamos que también tiene un impacto en la sociedad. Y luego, bueno, también por esa época el Internet, que ahorita es muy común para nosotros y que es un medio que nos permite estar en este momento haciendo esta videoconferencia. Y luego, bueno, viene en el tema en el 96, Hábitat 2, donde también igual se hace énfasis en la sostenibilidad. Aquí tenemos fotos como la que puso el doctor Iracheta, donde tenemos estas respuestas del siglo XX, la ciudad del siglo XX, y otra abajo donde se ve la respuesta de la gente, digamos, directamente de la gente de más escasos recursos fuera de este mercado apoyado por el gobierno. ¿Qué pasa en el siglo XX? Y bueno, ahí tenemos un capitalismo más maduro, hay una transición de la base industrial original de las ciudades hacia los servicios, y tenemos el desbordamiento de la ciudad, que en algunos casos se da a partir de una metropolización, en otros o solamente a veces a una expansión de la ciudad, una gran expansión que nos lleva también a una ciudad difusa en sus límites. Los problemas de las ciudades, entonces, en el siglo XX ya se abordan con otros enfoques epistemológicos y disciplinares, entre otras disciplinas como la sociología, la geografía, los interesados en el medio ambiente, en los temas económicos, en los temas, digamos, de sistemas en sí nada más, sistemas complejos, políticos, etcétera, donde hay una gran crítica, digamos, de estas disciplinas, al sueño de la modernidad, al sueño de que todos íbamos a tener progreso material y que el Estado iba a ser neutro y que entonces el hombre podía ser el centro de todo y la racionalidad nos iba a resolver todo. Hay críticas a esto y al capitalismo, que son críticas que prevalecen. En este contexto, también, digamos, sobre todo después de la mitad, sobre todo, digamos, desde los 80s, se da el debilitamiento del Estado, donde también al mismo tiempo se acompaña de un menor peso en la importancia de las políticas urbanas, lo cual para mí es paradójico porque, como dijimos al principio, el capitalismo requirió del urbanismo original para poderse afianzar y poder tener una mayor concentración y acumulación del capital. Y bueno, tenemos nosotros este fenómeno de globalización de la economía que también se fue amplificando después ya en las últimas décadas del siglo XX, pero al final, ¿cuál fue el resultado? Gran parte de la población siguió careciendo de infraestructura y servicios básicos, tanto en cantidad como en calidad, porque también no solamente es un tema de números, sino es un tema de calidad. Y esto que lleva también a una desigualdad multipolar, ya no solamente es una desigualdad socioeconómica, es una desigualdad etaria, es decir, por los grupos de edad, es una desigualdad de género, étnica, cultural y también territorial. Bueno, ¿qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI, bueno, por ejemplo, en México se habla de ordenamiento territorial, digamos, hay
nuevos enfoques donde el ordenamiento territorial entra a principios de siglo. A partir del 2003 también ya se habla de cosas como la acupuntura urbana, intervenir en ciertas cosas para tener efectos en la ciudad. Pero llega en el 2009 la influencia del virus H1N1, que en su versión del 2009, que México fue donde los lugares que tuvo mayor impacto. Y bueno, nos vamos al 2015, donde tenemos ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, donde el tercero es la salud y el bienestar, el sexto es el agua limpia y el saneamiento, y el 11 son ciudades sostenibles. Y llegamos a la nueva agenda urbana de Hábitat 3, con propuestas que, bueno, ya venían algunas de antes, pero se consolidan aquí: la ciudad compacta, la ciudad densa, la resiliencia como esta noción que pues, nos permite recuperarnos de una situación catastrófica como la que estamos teniendo ahorita. Luego llegamos al 2019, diciembre del COVID-19, y bueno, ahorita tenemos un tiempo de digamos, distanciamiento social, de este tiempo de reflexión, donde creo yo que como en este momento podemos nosotros pensar un poco más en la ciudad de una manera, digamos, de una manera más amplia, digamos, con una visión de más largo plazo, que es lo que estoy tratando de hacer aquí. Bueno, ¿qué pasa en la ciudad del siglo XXI? Se está acelerando la era digital, cada vez se digitalizan más procesos, y también la relevancia de los servicios en la economía, pero esto no detiene la expansión urbana, como mencionaba el doctor Iracheta. La expansión urbana, al contrario, se hace todavía más aguda, y esto también transforma cada vez más al medio ambiente, y uno de los efectos tiene que ver el cambio climático. Estamos en el siglo XXI en una última etapa de alta dependencia de los combustibles fósiles, que fueron el origen, que fueron, digamos, claves en la ciudad industrial. Ya se están agotando, y sabemos de que, bueno, que esto, queramos o no, llegará un momento en el cual ya no habrá esos combustibles fósiles y tiene que haber un cambio a energías limpias, otro tipo de energías. Pero estamos también en una era, digamos, muy compleja, porque estamos en la era del posfactualismo y de la posverdad, donde cada quien cree lo que quiere creer, donde cada quien puede afirmar lo que sea, no hay necesidad de probarlo, y hay una gran crisis de credibilidad de instituciones, de medios de comunicación, etcétera, y todo esto, de alguna manera, cuestiona en el fondo la noción de la modernidad. Y esto es un tema, digamos, ¿a qué me refiero con esto? La noción de que la modernidad nos decía que la racionalidad nos permitiría superar los diversos problemas sociales, y lo que estamos viendo es que pues, en sí misma está cuestionada por estos planteamientos que no les interesan los hechos, que van más por emociones o van más por gustos o aficiones. Tenemos también una mayor financiarización de la economía, cada vez más todas las decisiones tienen que ver con capitales financieros. Esto, digamos, la era digital ha permitido cada vez más esto, y tenemos una mayor desigualdad y polarización entre ricos y pobres. En palabras de Thomas Piketty, a lo largo del tiempo, la renta que se obtiene a partir del capital de esas fábricas, negocios, propiedades, tiende a ser mayor a la que se obtiene a través del trabajo, y esto entonces nos va generando cada vez una mayor desigualdad. Y esta desigualdad pues se sigue reflejando en lo que hemos dicho del siglo XX, pasa igual, que en el siglo XXI sigue prevaleciendo mucha población que no tiene la infraestructura, los servicios básicos y el transporte en la cantidad y en la cantidad adecuada o suficiente, u óptima, que yo creo que es lo más adecuado, lo más correcto. Y pues no tenemos cambios significativos en las políticas urbanas. Entonces, ya para ir, digamos, cerrando con estas últimas láminas, ¿qué es lo que está pasando? Hay dos temas que yo quiero tratar. Uno, aceleración de procesos que ya estaban en marcha, y otras cosas emergentes, otros procesos emergentes. En la aceleración de procesos que de alguna forma ya estaban en marcha, destacamos, por ejemplo, el tema del teletrabajo, que sabemos de que muchos están, como comentaba hace un momento, teniendo esta forma de poder trabajar, de poderse interrelacionar. Esto ha disminuido la movilidad, y el uso de la tecnología de la información y la comunicación pues ha dado para diferentes ámbitos, para la educación, para el comercio, para los servicios, etc. Como mencioné anteriormente, esto no está siendo accesible para todos. Tiene que buscarse que esto sea más accesible, y eso requiere desarrollo económico, pero también requiere decisiones urbanísticas que puedan facilitar esta situación. Otro tema relacionado tiene que ver con la adecuación de los espacios de trabajo y edificios subutilizados. Es decir, muchos espacios ahora se tienen que readaptar a nuevos usos, a nuevas formas de usarse, y esta parte implica pues una mayor flexibilidad, y esta flexibilidad requerimos desarrollarla, y es algo que, pues, digamos, por ejemplo, actualmente hay estas discusiones de qué va a pasar con mucho stock de oficinas, que a lo mejor, derivado de los efectos de esto, tardará más en apropiarse por el mercado, y que pudiera a lo mejor apropiarse para vivienda.
No lo sé, pero hay, digamos, un gran, digamos, campo de oportunidad en el tema de los nuevos usos, de adaptar edificios para nuevos usos. Obviamente el tema de la ciudad compacta, densa, mixta y policéntrica, que era algo que ya era un paradigma urbano que ya estaba planteado de antemano, sigue siendo un paradigma, digamos, válido, que se irá acelerando. Necesitamos ciudades que tengan más mezcla de uso de suelo, que generen menos viajes, que generen más sentido de barrio, etcétera. Pero esto yo sí siento que es importante que haya un justo medio, es decir, que no sea de irnos como un péndulo de pues teníamos expansión de la ciudad, qué malo, vámonos ahora a densificarla al extremo, no, requerimos un justo medio de densidad, de mixtura, de policentrismo. Tenemos que tener también, y eso también es una cuestión que se está dando, estos procesos que se están acelerando, nuevas prácticas de zonificación y financiamiento urbano se tienen que acelerar, no podemos seguir con el mismo modelo de zonificación, no podemos seguir, lo voy a hacer de manera muy coloquial, regalando usos de suelo. Tenemos que buscar que haya mecanismos de zonificación donde se incluya un pago por el mejor aprovechamiento y necesitamos también mejores medidas de financiamiento urbano, pasando para comenzar, y luego hacer más adelante, por el predial. Por el pago de predial, México es uno de los países que tiene el peor pago de predial de la OECD. Y bueno, y tenemos también en estas tendencias un desarrollo orientado al transporte, que es algo que también ya se ha planteado muchas veces, y se requiere más transporte estructurado, se requiere también más opciones de transporte no motorizado, nos referimos particularmente a peatones, bicicletas, y también más espacios públicos y de mejor calidad, con más vegetación y con otras opciones que ahora se ve que son muy relevantes como sanitarios, lavamanos. Y cambios en prácticas sociales que ya mencioné hace un momento, el lavado de manos, los temas de alimentación también, y cosas que ya se están dando en algunos países, en México no mucho, pero por ejemplo el uso de los rayos ultravioleta para desinfectar transporte en hospitales y también en grandes equipamientos, son prácticas que se van a ir acelerando. Y bueno, en tus propuestas emergentes que ya son a más mediano plazo, yo creo que la más, comenzando, digamos, de las más importantes es tomar en serio nociones que ya habíamos construido teóricamente o conceptualmente, pero que en la práctica no se aplican, como la sustentabilidad, la resiliencia y el derecho a la ciudad. Son nociones muy valiosas, pero si se quedan solamente a nivel retórico, no nos van a ser muy útiles. Y esto tiene que ver con la planeación y la gestión de urbano territorial. Y pongo en negritas la gestión de urbano territorial porque, como comentaba hace un momento, tenemos que pasar esta idea de la planeación, como elaborar un plan y ya terminamos, acabó la tarea, sino que requerimos una gestión urbano territorial. Y requerimos que esta planeación y gestión sea prioritaria, recupere su papel en la agenda pública y que también tenemos mejores herramientas de análisis para llevarla a cabo. Uno de esos temas es el análisis del mercado de suelo. Siempre me ha extrañado que en cualquier programa de desarrollo urbano tenemos una lista inmensa de cosas a analizar, demográfica, social, vivienda, imagen urbana, y no analizamos los mercados de suelo. Y entre otras cosas. Y creo que esas son carencias graves que tenemos que tener muy en cuenta. Requerimos recursos, ya había dicho hace un momento, como el predial o otros instrumentos, y también requerimos voluntad política. Como lo sabemos constitucionalmente, el tema urbano se queda en los gobiernos locales, requerimos voluntad política de ellos de transformar las cosas, requerimos recursos para poderlo enfrentar a esta problemática. Necesitamos una ciudad que integre la ciudad, que se integre con la naturaleza, que integre con la vegetación para atender islas de calor, para atender drenajes sustentables. Entonces, un enfoque más incluyente y más proactivo, no solamente reactivo, no solamente reaccionar cuando ya vino el problema, sino ser más proactivos. Necesitamos también más espacios públicos y en esta cuestión emergente, yo creo que el reajuste parcelario, que ya está en la Ley General de Asentamientos Humanos de una manera muy tímida, pero ya está, es una herramienta muy importante para transformar de manera más radical las ciudades. Y también la obligación de que toda población cuente con los servicios e infraestructura y equipamientos óptimos, no básicos, sino óptimos. Requerimos que haya una nueva normativa con estándares más altos que tengan que ver con el tamaño de las viviendas, que tengan que ver con el tamaño de los cuartos, con las alturas de los entrepisos, con la ventilación natural, con grifos sanitarios, puertas con sensores para que no los tengas que tocar, screening, ultravioleta, etcétera, muchas cosas que tenemos que estar buscando en el mediano plazo y que tienen que ser de cumplimiento estricto. No puede pasar como ahorita, que después de 200 años de que ya a partir de la ciudad industrial se vio la necesidad que hubiera infraestructura sanitaria, hidráulica, al día de hoy hay mucha gente que no la tenga. Y ya para terminar,
bueno, hay muchos temas que podríamos estar comentando, como puede ser, tenemos que replantear el capitalismo, pues eso nos rebasa, pero yo creo yo que habrá un replanteamiento, no creo yo que estemos en la presencia de la muerte del capitalismo, pero sí de un replanteamiento. Yo creo que sí tenemos que tener nuevos estados-nación más fuertes otra vez, un papel del Estado más relevante. Tenemos que cambiar nuestro modo de vida también, no podemos pretender que todo se solucione por respuestas que elaboren otras personas y que nosotros simplemente vivamos como siempre, consumiendo lo de siempre, haciendo lo de siempre. Y bueno, tenemos entonces que hablar de esta nueva noción que sustituya la modernidad. Bueno, pues muchas gracias. Esto sería de mi parte y voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor Daniel. Vamos a pasar rápidamente a la sesión de preguntas, algunos comentarios que nos han llegado de los asistentes. Quiero decirles que tuvimos una asistencia pues entre entradas y salidas más o menos como de 120, de 120 a 180 llegamos a ingresar, pero tuvimos entre ayer y hoy un acceso de 15,000 usuarios de Facebook que conocieron el evento. Como saben, el evento se va a quedar grabado en la página de Forópolis AC y va a quedar también grabado en la página de Facebook en Forópolis AC también. O sea, van a quedar grabados las dos, dentro de la página principal de Forópolis como en la página de Facebook de Forópolis. Rápidamente, miren, hay varias preguntas y comentarios. Quizá algunas preguntas que se hicieron para el doctor Iracheta están referidas, creo yo, redondeadas hacia cómo instrumentar todo este, digamos, paquete de propuestas que nos hiciste saber, doctor Alfonso, y sobre todo porque parece ser que hay una preocupación sobre que al corto plazo que tenemos en este proceso de pandemia, todavía no surgen como las ideas más contundentes o más claras sobre qué hacer en términos de movilidad, en términos de economía, en términos de gobernanza. Hay dudas sobre esto, de cómo instrumentarlas. Yo lo interpreto así. Por ahí Georgina Isunza nos hace esta pregunta. Comentarios de Sofía Torres y Jaime Aldama sobre que pues, ya existen algunos elementos que podrían ser importantes considerar, como es los inventarios territoriales y las estrategias futuras en los diagnósticos de los planes que existen desde los años 70, ¿no? Jaime Aldama dice que la movilidad como instrumento de cohesión, hay que cuidar mucho más los sistemas de transporte público, integrados y subvencionar su utilización en la Ciudad de México, como Sao Paulo, Bogotá, Quito. Rafael Huacús, las instituciones urbanas locales se encuentran rebasadas por los problemas cotidianos. Son comentarios para el doctor Daniel Pérez. Alejandra Guadarrama nos pregunta cuál debe ser el nuevo modelo urbano que se debe aplicar en México. Dice que sí, porque revisamos los esquemas aplicados en la actualidad a nivel federal y estatal, nos damos cuenta que siguen teniendo las bases de un urbanismo racionalista funcional de los años 30. Jesús Alberto Cázares hace un comentario, dice que cuáles son los modelos que se aplican en los países desarrollados después de pandemias o en general de desastres de urbanización. Jorge Eduardo Jesús Herrera, la nueva normalidad pasa en mucho
por tomar buenas prácticas de planeación y gestiones urbanas, abandonadas, expulsando el Olimpo institucional, dice. ¿Qué pasa con la sustentabilidad y el uso de las energías limpias? Y por último, estas dos son comentarios, y el último de Ingrid Citlali, que me imagino que es para cualquiera de los dos ponentes. ¿Qué pasa con las personas que viven en situación de calle? Que creo ya el doctor Alfonso Iracheta había comentado. Entonces, dejo la palabra con, si quieres, empezamos contigo, doctor Alfonso, y nos contestas y comentas las preguntas, ¿sí? Con todo gusto. Muchas gracias por los comentarios y muy interesante, muy ilustrativo lo que nos acaba de presentar Daniel, con esta perspectiva histórica que nos permite repensar desde la historia lo que ha ocurrido y cómo enfrentar lo que ahora estamos viviendo. Yo debo partir por algo que me parece que es central. En este momento estamos pasmados. El gobierno, las empresas, estamos sorprendidos de que es la primera vez en la historia moderna que todos tenemos que estar confinados en una casa, cuando en otras amenazas y otros eventos ocurrió lo contrario. Yo quiero recordar que en los sismos lo que pasó fue exactamente lo contrario. La gente salió a la calle, la gente colaboró con ellos, con los que habían sufrido, se volvieron rescatistas, explotó la solidaridad social en el caso mexicano. Esto en Chile acaba de ocurrir no hace mucho tiempo en Valdivia y en otros lugares, y ha ocurrido en muchísimos eventos a nivel global, pero nunca, que yo recuerdo, nos habían dicho te quedas y no sales durante 2 o 3 meses, y si sales es casi en algunos países se ha convertido casi en un delito. Hay países que ya tienen toque de queda, Ecuador lo tiene un toque de queda por muchas horas, otros países lo han convertido en un asunto delictivo, el no quedarse en casa, etc. Entonces hay una primera cuestión que creo que vale la pena tener en cuenta. Estamos pasmados, pero este pasmo es el resultado de la profundidad de la crisis que estamos enfrentando. Es decir, no es una crisis que, bueno, qué tragedia, pero va a pasar, regresemos a la vida normal y todos tranquilos, que no ha pasado nada finalmente, qué pena por los que han fallecido, los que se han enfermado. Esto ya es una historia muy conocida. Lo que yo creo que va a ocurrir, y concuerdo muy bien con Daniel y concuerdo con otros que han estado opinando sobre el tema de tiempo atrás, es que tiene que haber un cambio de forma de vida, tiene que haber un cambio de percepción de la normalidad en todos los sentidos. ¿Y a qué me quiero referir? Hay algunos comentarios en el sentido de estamos hablando de generalidades, no estamos siendo más precisos. Es muy difícil en una conferencia tan breve como esta poder ser mucho más precisos. Pero lo que sí está claro es que todos estamos trabajando sobre cuestiones mucho más concretas de cómo enfrentar lo que viene una vez que pase la pandemia. Yo estoy preparando un texto para la Fundación Friedrich Ebert que entregaré ya en estos días, a través del cual lo que se nos ha pedido a los investigadores del Grupo de Transformación Social y Ecológica de América Latina es qué podemos hacer ahora para pensar en una sociedad transformada con una perspectiva social, no solamente empresarial, no solamente de mercado, sino con un enfoque fuertemente social que reduzca la desigualdad, que reduzca la pobreza, y por otro lado ecológico, que tome en cuenta la profundidad del problema que hemos enfrentado a nivel ambiental y que nos lo recuerdan los grandes pensadores cotidianamente. Ustedes leyeron a Chomsky en estos días, lo que nos está diciendo es eso. Cuidado, esta es apenas una amenaza que no estamos entendiendo en un contexto de una ola mucho más alta que va a invadir mucho más nuestra vida, que es la ola del cambio climático. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer desde ahora. Si tomáramos conciencia de cosas aparentemente menores, pero que pueden tener mucho sentido, por ejemplo,
recuperar el concepto del teletrabajo que está ocurriendo ahora, pero con derechos laborales, por ejemplo. ¿Qué pasa con el nuevo modelo educativo que va a ser una parte presencial y otra parte va a ser en línea? ¿Qué pasa si, aprovechando esta circunstancia, tratamos de confinar el automóvil y dedicarle mucho esfuerzo, todo el recurso del Estado y de las empresas, a promover los usos del suelo que la ciudad requiere para que la gente no se mueva? Tenemos en México, como dije, más de 10, casi 11 millones de viviendas sociales, en las cuales creo del orden del 80% carecen de los equipamientos y las funciones urbanas que la ciudad te propone en la parte que llamamos consolidada de estas. No tienen ni los servicios, no tienen los comercios, no tienen los equipamientos sociales, pero hay tierra que está dentro o en el entorno de prácticamente todos estos conjuntos de vivienda. Esta discusión la tiene en México en este momento el Infonavit, la tiene la SEDATU, y la cuestión es que este gobierno está comprometido con la autoproducción de vivienda, con la autoconstrucción, no solamente con la vivienda nueva, y con la regeneración urbana. Y esta regeneración urbana con la participación social es la oportunidad para hacer cambios. Estos cambios que nunca imaginamos que iban a ocurrir, como quedarse en casa, están ocurriendo. Por lo tanto, yo veo que hay muchas posibilidades de transformación desde lo más pequeño, lo más sencillo, hasta situaciones de mayor envergadura. Pero estas que tienen que ver con recuperar lo público, con recuperar al Estado, pero al Estado que requerimos la sociedad, no el Estado solamente para un esfuerzo económico. Hoy el mundo se va a mover más con un enfoque socioambiental que con un enfoque solamente económico. ¿Cómo convertir a este Estado desde lo local, desde lo nacional? Esto es una lucha política. Esto tiene que discutirse ya en los partidos políticos, tiene que discutirse mucho más en la academia, que por cierto es la única, a mi juicio, que está teniendo una discusión seria en este tema. Es cuestión de meterse al internet y vamos a encontrar una cantidad inmensa de webinars, de conferencias, de documentos que están hablando de nuevas formas de hacer ciudad, de nuevas formas para transformar al Estado en México, en América Latina, en el mundo, y para transformar la economía. La cuestión es que lo asumamos cada uno de nosotros como un acto político. Esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora en Forópolis, en la Federación Iberoamericana de Urbanistas, convertir estas ideas en política. ¿Qué quiere decir? Que de aquí debemos pasar de inmediato a las redes más abiertas a la sociedad, a los medios de comunicación, hablar con los periodistas, hablar con los funcionarios públicos y presionar positivamente, pero presionar para que las empresas empiecen a producir vivienda autoconstruida. Estamos hablando de una nueva industria de la producción de vivienda social. Estamos hablando de una nueva industria de la regeneración urbana. El problema es que no hay empresarios para esto. No los hay en América Latina y no los hay en México. La propuesta es, ¿por qué no vamos creando esto? Cuando digo por qué no vamos creando es porque lo estamos haciendo muchos. Estamos trabajando en la Alianza por la Regeneración Urbana, estamos trabajando en estas redes que he mencionado, en la práctica, haciendo planeación diferente como la que ya mencionó y con la que coincidió Daniel. Es decir, para aquellos que se sienten muy distantes de que las cosas puedan cambiar, yo creo que hay que ser optimistas. Optimistas porque la crisis es tan profunda y tan grave que nos está obligando a pensar de otra manera. Yo ya estoy pensando de otra manera porque me está obligando a pensar de otra manera. La cuestión es ahora cómo transfiero esto a mis alumnos, a mi gente cercana, a mis vecinos y sobre todo en el trabajo que realizo como académico, como consultor, como conferencista, cómo lo transmito para que se vaya convirtiendo con muchos más, muchísimos más que tienen más presencia en la sociedad que un servidor, en acciones ya de orden cotidiano. Entonces yo creo que esto va a generar cambios, pero no se van a dar espontáneamente, porque si cerramos el tema de el quédese en casa, ya terminó, acabó la campaña, como se ha dicho, vamos a regresar a lo mismo
Yo no pienso regresar a lo mismo y sé que muchos no van a regresar a lo mismo. La cuestión es cómo cambiamos en la universidad, en el colegio mexiquense, que ahora el teletrabajo sea con reglas, con derechos laborales, con garantías para las instituciones de la productividad del trabajador. Todo esto tiene que darse en las escuelas igual, se tiene que dar en el transporte, se tiene que dar en el comercio, impulsar otro tipo de comercio, pero con derechos para aquellos que trabajan y no golpeando al trabajador y generando ganancias extraordinarias. ¿Cómo cambiar la planeación urbana? Ahorita lo estamos discutiendo en México. Yo espero que por ahí haya caminos para que esto pueda cambiar y esta pandemia sea más que solo una tragedia, sea una lección de transformación. Gracias, doctor Alfonso Iracheta. Vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas con el doctor Daniel. Nada más agregaría una última justamente para Daniel, en donde Sofía Flores Morales felicita a Forópolis con estas posturas y tenemos que ruralizar, dice, a la ciudad. La pregunta para el doctor Daniel es de Marta Montemayor. Dice que queda claro con esta presentación que esta nueva pandemia es un momento de oportunidad para percibir, yo entiendo, ya los cambios deseables en política urbana. Habría que actuar inmediato para generar estos cambios, al menos arrancarlos. Daniel, ¿qué comentas a esto? Bueno, pues brevemente ya para cerrar, agradezco otra vez la invitación, agradezco el honor de haberlo compartido contigo y con el doctor Iracheta. Yo brevemente diría, yo coincidiendo en lo que está ahorita comentando Marta Montemayor y Sofía, dos cosas que yo creo que son importantes. Primero, los que deseamos de acelerar procesos, hay cosas que ya estaban en la mesa y que se pueden acelerar y que hay que aprovechar esta coyuntura para hacerlo. Por ejemplo, se ha hablado del teletrabajo. Hablando de cosas, digamos, concretas, nosotros en la oficina, pues no vamos a regresar ya otra vez todos. Tenemos que ir viendo cómo vamos a regresar, digamos, para tener todavía sana distancia durante mucho tiempo hasta que no haya la vacuna o no haya condiciones donde podamos decir que esto ya cambió. Pero esto puede quedarse más permanente porque si el teletrabajo funciona y la gente tiene derechos y puede trabajar bien en su casa y no tenerse que mover a una oficina, yo creo que eso es algo que se puede promover. Igual en las escuelas estamos impartiendo clases en la UNAM, en la Ibero, otras universidades, y se están viendo modelos ya sea totalmente a distancia o híbridos, y eso es una cosa concreta que debería llegar para quedarse. No deberíamos volver en un tiempo otra vez a tener que hacer solamente clases presenciales. Eso es otro ejemplo. Por ejemplo, de los bancos ya tenían las aplicaciones o el internet, la banca en línea. Bueno, eso vemos de que podemos hacer la mayoría de nuestras operaciones de esta manera, no tenemos que ir al banco. Y bueno, y también el otro tema, por ejemplo, de los huertos urbanos, los huertos en las azoteas de las viviendas, es algo que puede existir, es algo donde la gente puede tener un poco de alimentos que pueden surgir de allí, que tiene funciones o que tiene efectos ambientales positivos, efectos también de islas de calor, etcétera. Entonces, yo creo que estas son cosas concretas que pueden ir avanzando en el corto plazo, pero creo que no hay que perder la perspectiva de lo que yo creo que es muy importante, es que no puede ser posible que solamente esto sea accesible a unos cuantos, de que eso tiene que ser accesible a toda la población. Entonces, la forma, digamos, el medio del asunto tiene que ver en cómo pasamos de esta visión del urbanismo del siglo XIX solamente enfocado en la parte física a una política urbana más, digamos, integral, que sean otros temas, pero que también implica en nosotros un mayor aprendizaje de cosas, como mencionamos, como los mercados inmobiliarios, a los cuales realmente no les hacemos mucho caso cuando hacemos planeación. Y es bastante paradójico cuando eso es de lo que explica muchas de las cosas de cómo funciona la ciudad. Entonces yo pienso que esa parte es muy importante. También coincido que hay que recuperar al Estado, la función del Estado hay que recuperarla, y que tenemos que tratar nosotros también de transformar nuestro modo de vida, transformar la forma en que nosotros vivimos cotidianamente, en lo que hacemos, en pensar más en los efectos de lo que estamos nosotros haciendo, al subirnos a un auto, al comprar un X producto, etcétera, eso qué efecto tiene, y no pensar que solamente, pues es pensar solamente individualmente, sino pensar que somos parte de todo esto que le decían de una manera, pues,
medio retórica, pero que tiene sentido de esta aldea global donde estamos todos y que vemos en qué poco tiempo el efecto de una persona que se contagia de un virus, en qué poco tiempo, ahorita ya contagió a más de 5 millones de personas en unos cuantos meses y también con N cantidad de decesos. Entonces, yo sí pienso que sí pasa también por nosotros repensar cómo vivimos, independientemente de nuestra acción como planificadores urbanistas, etc. Gracias, Daniel. Bueno, prácticamente vamos a cerrar ya. En realidad están tocados todos los temas, las preguntas que nos hicieron. Les recuerdo que vamos a seguir invitándolos a la participación de estos foros que se denominan hacia un nuevo debate de la política urbana ante la disrupción del COVID. En esta sesión, como bien lo explicamos, se discutió hacia un nuevo planteamiento de política urbano y territorial. La próxima sesión, que es el 4 de junio, hablaremos sobre el tema de la vivienda, la respuesta pública ante la crisis. El 11 de junio, que es una mesa, los invito, muy interesante, como todas, pero en especial esta, porque tenemos dos invitados de Flaxo, Ecuador. Está el doctor Jaime Erazo y el doctor Fernando Carrión, que estarán debatiendo junto con el doctor Antonio Azuela sobre la nueva perspectiva de la planeación urbana, ya algunos temas que se han tocado, puntos que se han tocado aquí, y que en el caso de Flaxo y tanto Jaime Erazo como Fernando Carrión pertenecen a otras redes latinoamericanas muy importantes y que han estado debatiendo constantemente esto en otros foros. El día 18 de junio estará Marcos Valdivia y Luis Quintana y José Gasca, que hablarán sobre la tendencia de los impactos económicos en las ciudades y metrópolis. Y el 28 de junio tenemos al presidente de la Federación Interamericana de Urbanistas, Pau Avellaneda, desde Barcelona, y Luis Zamorano, moderados por Víctor Ramírez, dentro del tema de los nuevos paradigmas de movilidad. Entonces, agradezco la participación a todos ellos. Por aquí quedó una pregunta pendiente de Sergio Gabriel sobre, dice, bueno, esta pregunta la vamos a retomar porque toca parte del tema del día martes, perdón, de la semana que entra, el día jueves, tanto la parte de las ciudades compactas como estas políticas de vivienda se tendrían que modificar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que eso es lo que vamos a tocar la semana que entra. Entonces, agradezco la participación de todos ustedes y voy a cortar la transmisión en estos momentos y todos quedan invitados para continuar con el evento. Muchas gracias la semana que entra. Muchas gracias.